Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 19 ya de octubre. Sábado de la semana número 28. Se nos acabó la semana número 28. Hoy pueden notar, ahora hay paz aquí en la casa, hay silencio, gracias a Dios. Ayer fue incómodo, disculpas por el ruido, disculpas también porque hay momentos de falta de concentración para poder llevar adelante un programa como este. En la primera parte quiero decirles que ya Monseñor Romero llegó a la decisión. Lo convenció el padre de Planck, que es el padre encargado de todo el protocolo, de toda la gira que él va a hacer en Bélgica. Acortaron todo el tiempo, hasta está el día de regreso. Lunes recibe el doctorado honoris causa y el martes sale para El Salvador, porque la situación, lo hemos visto estos días, está sumamente difícil. Hay yo voy a usar la palabra, un chorro de acontecimientos que evitan que Monseñor pueda tomarse más tiempo en Europa. Ya está la decisión, hay que ir, y nos describe Monseñor que hay reunión del Senado para evaluar qué es lo que ha pasado, cómo está el país, evalúan cómo está el desenlace de los refugiados que estaban en la universidad y el gobierno les había puesto ese cerco, podría yo decir hipócritamente, diciendo que no era para capturarlos, sino para protegerlos. Es decir, las declaraciones del ingeniero Herman Rosa, pues sí, estamos hablando, él vio que fue la guardia, pero el gobierno, incluido Dada Iresi, estaban diciendo de que no era acción del gobierno, sino de la extrema derecha. Bueno, pero ahí está el desalojo, ya se quitaron los militares, la gente va saliendo. ¿Qué problema? Monseñor recibe unas profesoras de la escuela parroquial del barrio Santa Anita, no quieren ya al párroco, van a estudiar, quieren el cambio, algo dicen las hermanas, pero Monseñor escucha a todo el pueblo. La superiora general de las hermanas pasionistas anuncian que se van a retirar de San José de Villanueva y Monseñor intercede. Se van para el colegio, sí, pero desde el colegio vengan, sigan apoyando. Hay un detalle bonito del Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, porque en medio de esta coyuntura, el FAPU presenta una propuesta de salida pacífica a la situación por medio de una alianza. El padre Moreno sostiene que Monseñor Romero precisamente coincide con el FAPU desde la homilía del domingo. Hay solución pacífica. Agotemos todas las instancias. No nos casemos solamente con la lucha armada. Hay una batalla en estos menos de 2 meses que le quedan de vida a Monseñor Romero para evitar que lleguemos a la guerra civil. Pero los que vivimos aquí dentro sabemos que eso no se pudo evitar. Yo sostengo, la derecha se equivocó al matarnos a Monseñor Romero. Monseñor tenía la autoridad moral para evitar la guerra civil. No le hicimos caso, no le hicieron caso,
y nos desangramos en una guerra que hasta el día de hoy todavía tiene grandes secuelas. Oigamos a Monseñor. Lunes 21 de enero. Esta mañana tuve reunión con el Senado Presbiterial para continuar y poner al día nuestro análisis sobre la situación del país y sobre todo para ver la actitud que como iglesia debemos de tomar en la arquidiócesis. Se expuso cómo hay en el ambiente una psicosis, como si todos esperaran próxima una guerra civil. La manifestación que han anunciado para mañana las organizaciones políticas populares ha causado mucha impresión y la expectativa casi equivale a una espera de la guerra civil. Hemos analizado la situación y es ciertamente grave, pero nuestro deber como iglesia es mantener esperanza y ser superiores a todas las falsas noticias y tratar de vivir en la realidad y sobre todo en la conciencia íntima con nuestro Dios. Inculcar esto a nuestras comunidades es el deber primordial de esta hora. Respecto a mi viaje a Bélgica, quedamos que nos vamos a reunir dentro de 2 días después de la manifestación para ver cómo están las cosas y ver qué conviene hacer. También se suspendió la reunión de pastoral que se había programado para mañana en atención a este nerviosismo también. Entre las visitas que llegaron, la del diácono Pedro García, que me ha causado mucha desilusión después de haberlo formado en La Ceja, en Colombia. Él se empeña en irse de la diócesis porque cree que en conciencia no puede seguir las líneas pastorales de nuestra arquidiócesis. Traté de convencerlo de su error y de que advirtiera también cómo en nuestra diócesis hay un sano pluralismo donde caben todas las tendencias con tal que sean legítimamente pastorales. Sin embargo, está dispuesto a irse. Yo le puse 2 condiciones. Primera, que me dijera a qué diócesis iba para dar un informe en conciencia y descargar así yo también mi responsabilidad. Y segunda, que recuperara a la arquidiócesis los gastos económicos que se han hecho en él. Hubo también un contacto con los secuestradores del ex embajador de Sudáfrica, quienes piden datos sobre el médico que he anunciado que podía ir a verlo. Aproveché de mandarles otros datos que conviene que ellos sepan en favor siempre de la liberación de este pobre secuestrado. En la radio, a propósito de los comentarios, he tratado de presionar un poco para que no nos dejemos llevar de la cobardía. Verdadera prudencia sí, censura también racional, pero que no dejemos los programas de los comentarios, ya que son de mucha utilidad para orientar a nuestro auditorio en este momento tan confuso. El hecho más consolador de este día fue la celebración que tuvimos a mediodía en Apulo, en el Hogar Santa Teresita, donde se ha inaugurado el Seminario de Vocaciones Tardías. Un grupo de jóvenes que ya pensaban que era imposible para ellos el estudio del seminario, han encontrado, junto con el padre Fabián, vicario episcopal de Chalatenango, una experiencia para poner al día sus estudios y poder continuar en estudios eclesiásticos. Fue hermoso el oírlos, la alegría de su esperanza renacida. Juntamente con esta experiencia, nos sorprendió la promesa de 3 jóvenes que durante varios meses han venido madurando la idea de constituir una comunidad con promesas de votos religiosos.
por un año y a vivir encarnadas en la comunidad de Ilopango. Otra experiencia que también vivimos es la de 5 carmelitas que han dejado la congregación, pero que continuarán unidas sin dejar su espíritu religioso y de servicio a las comunidades de la arquidiócesis. Residirán en Guazapa y a mi regreso de Bélgica iremos a celebrar la ceremonia de su incorporación a aquella comunidad. También fue en esta ocasión en que el Espíritu Santo ha mostrado tantos dones, donde di la confirmación a un estudiante novicio jesuita que tiene que irse a continuar su preparación a Panamá y que recibió en medio de aquel ambiente tan carismático esta preciosa dádiva del Espíritu Santo. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, sábado de la semana número 28 del tiempo ordinario, sábado 19 de octubre. Seguimos estudiando esta carta llamada Carta a los Efesios. Hemos dicho que no es autoría de Pablo, aunque la hayan firmado como que la hizo Pablo, es una pseudonimia, usaron un seudónimo, porque el contenido de la carta no obedece al tiempo en que vivió Pablo. Es un relato de confesiones religiosas que son muy posteriores. Vamos a ver ahora un desarrollo que está, como hemos dicho, para hacer carta, es demasiado estructurada. Estamos apenas en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículos del 15 al 23, y dice lo siguiente: Hermanos, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo: principado, potestad, poder, dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero decirles que cuando el Papa de turno, cualquiera, cuando va a elaborar un documento, puede ser una carta pastoral, puede ser una encíclica, o más delicado cuando se dicta una bula. Una bula es una declaración per seculum seculorum, se dice, o sea, desde hoy para siempre. Una bula, por ejemplo, cuando se declara el dogma de que María nació sin pecado, Inmaculada Concepción de María, eso se escribe en una bula. Cuando nace una congregación religiosa, se aprueba, se escribe una bula. Pero puede haber una encíclica, cuando hay un estudio y hay una opinión, etc. De repente un mensaje, pero cada vez que se va a escribir un documento,
los equipos asesores y redactores escudriñan hasta la última palabra, hasta los conectivos, las preposiciones, hasta eso se analiza. El punto, la coma, dónde la ponemos, porque no se puede generar una distorsión del mensaje central. Esto que les estoy diciendo aplica para este documento, carta a los Efesios. Están cuidados todos los detalles. Por eso lo decimos de esta manera, secundando a los estudiosos. No pudo haber hecho este documento Pablo. Yo sé que la lectura es larga y tal vez no caímos en la cuenta, pero para los que somos católicos y no católicos, pero que usamos aquella figura de las virtudes teologales, usted puede saber que son 3: fe, esperanza y caridad. La caridad traducida también por amor. Estas 3 virtudes teologales están aquí, en este trocito del capítulo 1 de esta carta a los Efesios. El autor, atribuido a San Pablo, pero no es San Pablo, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor, ahí va la segunda virtud teologal, el amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar. Aquí hay 2 virtudes, la fe y la caridad o el amor. 2 virtudes, falta una. Dice, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza. Ahí está la tercera virtud teologal, la esperanza. Estas 3 virtudes en una comunidad, en este caso, si fuera solo la comunidad de Éfeso, Éfeso es una de las 3 grandes ciudades del Imperio Romano. Roma, Constantinopla, Éfeso pueden constituirse como la metrópoli, las 3 principales ciudades, y Pablo estuvo 3 años en Éfeso, pero esta carta, como les hemos dicho el primer día, no tiene las características de una carta dirigida a una comunidad. Este es un documento de carácter universal. Exaltar las 3 virtudes teologales, ni los evangelios, de verdad, ni los evangelios tienen esa estructura. Como les decía, cuando el Papa, cualquier Papa de turno, va a sacar un documento, lo analizan, lo escudriñan, lo revisan, todo de principio a fin, para evitar que haya malos entendidos o que deje sombras en medio del documento. No puede haber eso. Este documento que toca las 3 virtudes, fe, esperanza y amor, está bien estructurado. Apenas es el capítulo 1. Dejando las virtudes teologales, podemos pasar ya al poder. La palabra poder de Dios, el poder de Dios hizo posible que ustedes creyeran. El poder de Dios hizo posible que el Padre resucitara. Imagínense, un poder que resucita no es cualquier cosa. Y ese poder de Dios Altísimo hace no solamente que usted y yo creamos, ese es el poder de Dios. Por eso cuando alguien se asusta dice el gran poder de Dios. Porque solamente el poder de Dios hace posible lo imposible. Ese poder de Dios resucitó a Jesús, pero ¿qué más? Lo sentó a su derecha. ¿Y qué más? Todo lo puso bajo los pies de Jesús. ¿Y qué más? Lo hizo cabeza de la iglesia. ¿Se imagina ese poder? Por eso les decía, es un documento bien estructurado. Es un documento doctrinal.
todo lo que encierra el documento está perfectamente colocado en su lugar. Están las 3 virtudes teologales: fe, esperanza, amor. Ustedes tienen esas 3 virtudes. No es exclusivo de la comunidad de los Efesios. Es general, es universal. Ahora nosotros, para evaluar una comunidad, podemos decir: quiero ver cómo está esta comunidad. Así como les decía yo el día miércoles allá en San Antonio Abad. A mí me parece una parroquia ejemplar. No es la única ni la mejor tal vez, pero es ejemplar. Porque ahí están fácilmente, usted puede evaluar las 3 virtudes. Ahí hay fe, hay esperanza y hay amor. Se nota. Mire qué bonito es cuando una comunidad, sí, con la venia del párroco, pero la comunidad, el consejo, con bastante autonomía, decide celebrar ya por quinta vez el aniversario de la canonización de Monseñor Romero. Ya pasaron 6 años. Ellos deciden cómo, a quién invitar, etc. Claro que le notifican al padre, pero el padre no se opone y acuerdan también un refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? Lo que ustedes traigan. Por eso dicen refrigerio de traje. Entonces, cuando la gente va llegando a la comunidad, en su mochila saca una bolsa con esto, con otro, con frutas, con tamales, y lo que recojan es lo que se comparte. Ahí es un método, como les decía, para evaluar cualquier comunidad. Hay fe, hay esperanza, hay amor. Algunas comunidades tendrán mucha fe, pero no aparece por ningún lado la esperanza y el amor. A veces hay mucho amor, pero poca fe. Es decir, cuando una comunidad tiene las 3 virtudes teologales, estamos bien. Y esas 3 virtudes nos hacen mirar a Dios con su gran poder. El poder de resucitar al Hijo, lo cual significa que anuló el poder que tenía el Sanedrín, el poder que tenía la muerte, se acabó el poder de la muerte. Y ese poder de Dios sienta a Jesús a la derecha del Padre. Esto contra todas las concepciones que hay en el Antiguo Testamento. El Dios guerrero, el Dios de los ejércitos, el Dios del cielo, es decir, el Dios que sienta a una víctima acribillada. Piquín, me gusta cuando en el Cordero, no era canto para Cordero, pero quedó como Cordero de Dios de la misa salvadoreña. Vos sos el destazado. Dios, con su poder, recoge a un destazado, a una víctima, y la sienta a su derecha. Es el poder de Dios. Y lo hace cabeza de la iglesia. ¿Y qué más? Somete todo bajo sus pies. Ese poder de Dios hace que las comunidades tengamos fe, esperanza y amor. Es un documento bien estructurado, no es juego, ¿verdad? Somos una iglesia, Cristo es la cabeza, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Esto Pablo no lo hubiera podido concebir jamás. Pablo alcanzó a llegar a concebir a Jesús como el Mesías, el líder político que venía a restaurar las 12 tribus de Israel. Y según Romanos, también para salvar a algunos, no todos, pero sí algunos paganos. No, esta concepción de Dios Padre con su Hijo, la víctima, el destazado, a la derecha, es una concepción posterior al martirio de Pedro y Pablo, muy posterior. Es una concepción recogida cuando las comunidades ya están muy maduras, muy fuertes, muy libres frente al Imperio Romano. Hay bastante que estudiar de la carta, de este documento pues a los Efesios. Lucas 12, 8 al 12 dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro
que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una vez, en el noviciado, esa es la etapa, en la congregación se le llama seminario interno, noviciado. Año y medio de profundidad de la espiritualidad de San Vicente, lectura bíblica analizada, formación de la vida de los santos y también evaluación de cómo va creciendo, etc. Un día en un recreo, a mí se me ocurrió contar un chiste sobre Jesús. No era malcriado, pero metíamos en el chiste a Jesús y todo el mundo, cuando terminé el chiste, nos reímos, se rieron, menos el padre. Después me llamó, vení, me dijo. Te sugiero que dejes de andar contando chistes sobre Jesús. Me dio las razones. Nunca más he contado chistes sobre Jesús. Porque esta mención que hace Lucas en este capítulo 12 llega a la frontera del pecado que no se perdona. El que diga algo en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón. Si unimos lo que hemos leído en Efesios 1 con Lucas 12, yo que soy miembro de la comunidad llamada Iglesia, que yo he dicho que en estos momentos en El Salvador no hay iglesia, claro que hay dependencia del Vaticano, sí, ahí está, el arzobispo, los padres, las religiosas, sí, esa estructura del Vaticano, pero iglesia de Cristo, como lo describe Monseñor Romero, no hay iglesia. Pero ese cuerpo místico llamado iglesia, que tiene una cabeza, esta iglesia, cuando vive las tres virtudes teologales, solamente entonces puede reconocer a Jesús que está sentado a la derecha del Padre, a Jesús resucitado, a Jesús cabeza de la iglesia, a Jesús que tiene todo bajo sus pies. Cuando una iglesia reconoce el poder de Dios, de la resurrección, de sentarlo a la derecha, de hacerlo cabeza de la iglesia y de poner todo bajo sus pies, entonces este Jesús, cabeza de la iglesia, sentado a la derecha del Padre, resucitado, que tiene todo bajo sus pies, nos reconoce a nosotros. Si yo lo reconozco, entonces Él me reconoce. Voy a plantear una situación delicada. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta esto, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, según los estudiosos, es atribuirle a Dios algo que es del demonio. No se me enoje. Israel, país Israel,
está blasfemando contra el Espíritu Santo. Ellos hablan de que Dios los manda a hacer eso. Es blasfemia de principio a fin. No se le puede atribuir a Dios algo que es del diablo. La guerra es del diablo. Blasfema. Y eso no tiene perdón. Hay en la vida ordinaria también personas que van a la brujería y etcétera, y dicen que el brujo los curó. Si alguien sana, es Dios. Por eso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos comunidad de fe, comunidad de esperanza, comunidad de amor. Israel no quiere reconocer a Jesús y por eso Jesús no los va a reconocer. Esto es categórico. Lucas, ya les he dicho, Lucas es tajante. Tajante. O sos uno o sos otro. O me reconoces o no me reconoces. Y si no me reconoces, yo no te reconozco. Israel no quiere reconocer a Jesús. Me gustó mucho, ayer escuchando al padre Tojeira, me gustó mucho que llegue un hijo de Yasser Arafat con un ex primer ministro a visitar al Papa Francisco. Me gustó mucho, no estaba al tanto de esa noticia y le agradezco al padre Chema Tojeira. Qué bueno que el Papa Francisco se reúna con el hijo de Yasser Arafat, palestino, el ex primer ministro de Israel, no tengo el nombre porque es bien enredado, y el Papa. Las tres religiones monoteístas ahí. Cristianismo, los judíos y los palestinos. Ahí está la solución. Es posible. Israel, Dios lo quiera, Israel debe convertirse. Sencillo. Que vea en sus vecinos a hermanos, no a enemigos. Se agotó el tiempo, queda mucho contenido, pero así funciona el Evangelio de Lucas, así estamos con la carta a los Efesios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.